Amigos, continuamos con nuestro programa. Me escriben aquí que mencioné ahorita que íbamos a hablar del acoso laboral y del bullying. Voy a traer el tema. Personalmente, me gustaría irme más por el acoso laboral, porque es algo que estamos viviendo diariamente. Y me gustaría, sin ser muy diccionario, como digo yo, una definición del acoso laboral. Porque se da acoso laboral en distintas modalidades que yo no voy a entrar en ellas, le voy a pedirle a ustedes que ustedes sean las que los definen, para que los amigos que nos ven y nos escuchan, amigos y amigas, puedan identificarse. Hay una diferencia entre lo que la gente le está llamando Bullying. y lo que es el acoso laboral. Todos vienen del término mobbing, que no sé si lo han escuchado, MOWIGN, mobbing. Es acoso. La única diferencia es que yo les tengo que hablar, el acoso del bullying de la escuela, que es el escolar. Hay un componente diferente al acoso, que es el laboral, y el que es el otro tipo de acoso. Y es que hay violencia física. O sea, en los muchachitos en la escuela tenemos un patrón de conducta de acoso, pero en eso hay también violencia física. Esa es la diferencia. En el acoso laboral, que no necesariamente tiene que ser física, porque yo puedo tener un verbal, bullying contigo como compañero de escuela y lo manifiesto a través de Facebook. pero exacto, también que está en los medios sociales. Pero hay que hacer la distinción, porque yo escucho a la gente, que si en el trabajo me están haciendo bullying. No, eso no es el término correcto. El término correcto, me están acosando laboralmente. Acosando laboralmente porque en los trabajos no necesariamente existe la violencia física. Excepciones. Y muy pocas. Pero el acoso laboral tiene un componente, y es que hay una conducta de un grupo de personas o de una sola persona contra esta persona para minar su estado de ánimo, su credibilidad o algún tipo de conducta, porque esas personas porque puede ser una persona como pueden ser varias personas, donde esas personas se sienten amenazadas con ese individuo que están acosando. Y esto, yo voy a traer un poquito de la historia, porque la historia viene de Heinz Lehmann, que era un sueco, que observó esta conducta para el 1962 más o menos en los animales. Y después vino otro teórico que lo encontró en la conducta de los niños. Y entonces ellos vienen trayendo todo eso para acá hasta que llega a Francia a Marie-France Irigoyen, que era una francesa civilista que ella se dedicaba a los temas laborales, era una psicóloga. Y el problema del acoso laboral, ya que lo vamos a encaminar en esa línea, no es tan solo los patrones de conducta. Hay una diferencia, y yo cuando hice mi tesis de maestría en ese tema, tenía la obligación de hacer la diferencia entre cómo se daba el acoso laboral en el sector público y en el sector privado. Hay diferencias porque en el gobierno nosotros tenemos otras condiciones que de reclutamiento de los empleados, igual de movimiento, traslados, que no se dan igual como en el foro privado, y me explico. Tal vez en el servicio público nosotros tenemos puestos de confianza, o como tenemos nombramientos que se dan, que se pueden trasladar con una facilidad distinta a un trabajo privado, que un distinto trabajo tú tienes un contrato permanente y estás con un tipo de trabajo distinto a lo que hace la función del gobierno. Pero la conducta es igual. O sea, lo que pasa es que la tipificación y la manera en que se lleva es diferente en muchas ocasiones. Acoso laboral y hostigamiento en el trabajo, hostigamiento sexual, ¿es lo mismo? No, No. no es lo mismo. No es lo mismo porque el acoso laboral es una conducta que puede llevar... Yo lo hice desde la perspectiva del despido tácito constructivo que se da en la ley 80. Y es que se crean unas condiciones para llevar a esta persona a la renuncia o al despido. ¿Por qué? Porque al despido, porque le estoy minando constantemente sus funciones laborales. Y me explico. Estoy tratando de sabotear su trabajo. ¿Para qué? Para que quede mal, o para que sea despedido, o para que finalmente se vaya. Hay una presión psicológica. Todo esto envuelve un patrón. O sea que yo soy
el jefe, por ponerlo, ¿no? Y tú trabajas conmigo, pero tú no me caes bien a mí, yo te quiero liquidar. Yo lo que tengo que hacer, si hago lo siguiente, que se considera acoso, pues disimuladamente perseguirte y ver dónde tú estás fallando. Yo no me voy a buscar tus virtudes en tu trabajo. El problema puede venir en lo siguiente, que yo identifico que en un momento dado, pues Ángel se parqueó encima de la raya amarilla y está prohibido. Ahí yo tengo una causa para decirte a ti, oye, te parqueaste a eso, no estás cumpliendo con tus funciones. Sin embargo, tú miras para el lado y tú ves que Víctor, Terry y Carlos, todos están parados encima de la línea amarilla y yo no le digo nada a ellos. Pero si Carlos está en el de impedidos y no tiene carnet de impedidos. O sea, ese es el comentario que sería en la defensa. Es un tipo de conducta. Hay maneras. Cuando se hace el estudio, en los análisis de casos, ¿verdad? Cada situación es particular, como siempre hemos dicho aquí. Pero siempre se va a llevar a la víctima, el victimario, que es la persona que ataca, o victimarios, porque no puedo hablar no puedo ser irresponsable de hablar de una sola persona, aquí pueden haber varios. Sí. Donde la víctima, ellos buscan la manera, incluso en el caso de los supervisores y de los mismos compañeros de trabajo, porque se da la dinámica, buscan los reglamentos y buscan la manera de dónde están tus violaciones, o se las inventan, porque eso se ha dado. Lo que pasa es que incluso aquí han habido 2 intentos de proyecto, uno por Lucy Arce en un momento dado y otro por la fallecida Berla González, la honorable Berla González. Y ese proyecto no surgió porque la gobernadora, en el caso del de Berla González, la misma gobernadora lo vetó. ¿Por qué? Porque no se puede levantar bandera ante un sector público donde eso es la norma. O sea, tenemos acoso por distintas maneras y más cuando hay una cuestión política. Pero no voy a entrar en esos detalles porque es un tema larguísimo que tendríamos que tocar. Pero en el caso de Lucy Arce entiendo que fue el proyecto más completo, porque trabajó una psicóloga que yo conozco, la psicóloga, la doctora Jacqueline Rosado, que es una de las especialistas, y junto con el expresidente del Colegio de Abogados, el licenciado Carlos Mondríguez. Esos 2 profesionales trabajaron esa perspectiva con unas categorías, que esas categorías te decían cuál era la conducta que se daba particularizada en ese tipo de situaciones, como bien mencionaste, Jorge, donde hay usan el reglamento para decir que tú estás violando el reglamento, pero hay como 10 más que lo están haciendo igual o peor. Pero yo quiero que seas tú el que te vayas. El que te vayas del empleo, el que renuncie. Sí, pero ahí en ese mismo ejemplo que tú das, que fue el ejemplo que yo te di, también hay que tener cuidado porque yo te puedo decir a ti, yo me estoy parqueando en la línea amarilla porque tú solo estás permitiendo a ellos. Pero es que eso es una violación del reglamento, pero estamos violando todo. Y como tú lo supervisor mío, tú lo permitiste. Lo que pasa es que es un elemento de intención. Pero ya eso es en la defensa, ¿no? Pero es un elemento de intención. Porque, ¿sabes? La gente no puede canalizar, como decimos en el espíritu tácito constructivo, es una conducta que te va a llevar a la renuncia. Vamos en arroyo de habichuela. Ok, vamos en arroyo de habichuela, es decir, yo te voy a llevar a ti a crear todas las condiciones para que tú te vayas de este trabajo. ¿Cómo? Sean por reglamento, sea por decirte cosas, porque por también ignorarte. está por ignorarte, no darte información, por menospreciar tu trabajo, no darte información, limitarte tus funciones, mandarte al extremo tan grande de unos seminarios que yo cogí, que me acuerdo de esa doctora, que no me acuerdo bien el nombre, una maestra, una directora de escuela, que decían que en un momento dado la llevaron al lugar más oscuro y más encerrado de la escuela. A esa situación, a llevarla en unas condiciones de trabajo que laceraban su estado emocional, porque claro, todo esto es una perspectiva emocional. Que hay violaciones constitucionales porque no hay una ley aprobada, sí las hay, porque la dignidad del ser humano, que es la base, es inviolable. Esa es la base, que si se están lacerando las condiciones de trabajo, sí, pero sí esa conducta de llevarte a que tú renuncies, que te vayas, o fastidiarte, vamos a decirlo de esta manera, te voy a dañar la mente. La gente queda enferma y ahí tienen que recurrir a otros profesionales. Y de hecho tengo entendido que la doctora Jacqueline Rosado hace muchos años, la última conversación que tuvimos,
me contó que ella logró relacionar un caso en el Fondo del Seguro del Estado por ese tipo de situación. ¿Por qué? Porque hay unas lesiones de trabajo en esa situación. Ya hay una lesión ya se puede relacionar de que ese daño emocional de ese empleado se debe a situaciones de trabajo. Ah, pero tú me estás tratando a mí así porque yo soy mujer. Pero como este es hombre, tú no le haces lo mismo que a mí y no le requieres lo mismo. Ahí hay discrimen. Vamos a una pausa y vamos a tratar ese discrimen tan pronto regresemos, amigos.